Bueno, buenos días. Hoy nos vamos a dedicar a analizar el accionar de la respuesta inmune, particularmente en su activación frente a distintos procesos infecciosos. Revisaremos algunos de los conceptos ya vistos en clases previas y enfocaremos la atención particularmente en los mecanismos regulatorios y de memoria inmunológica. Bueno, para una facilitación de la subida al campus hemos dividido la presentación en parte 1 y parte 2 y bueno, como habrán visto en la primera diapositiva, yo soy nuevamente la doctora Elida Álvarez, con quien analizamos más tempranamente en este curso el accionar de la respuesta innata. A lo largo de las diferentes clases que han tenido hasta el momento y en los seminarios de trabajos prácticos, ustedes ya han entendido claramente que el sistema inmune es un sistema que evolucionó en los individuos con la intención de prestar inmunidad, o sea, protección frente a distintas noxas. Eso le permite mantener la homeostasis interna al organismo. El accionar del sistema inmunológico se alcanza gracias a la acción coordinada de un conjunto de células y factores solubles que establecen comunicaciones entre las mismas. Y así se van montando diferentes mecanismos que para la interpretación didáctica los hemos distribuido en dos etapas: la etapa temprana, que denominamos inmunidad innata, y la etapa más tardía, que se alcanza a partir del 4 al 7º día del contacto con el patógeno, que denominamos inmunidad adaptativa. Y como ustedes ya recordarán, y de acuerdo a esta figura, la inmunidad innata está asociada a células fagocíticas fundamentalmente, o productoras de citoquinas inflamatorias, y a las células NK como agente antiviral, y la fase adaptativa está relacionada íntimamente con la activación de los linfocitos, tanto B como T. La activación de todo el sistema se va a lograr por mecanismos, por acción de distintas situaciones de noxa o de peligro para el individuo. Algunas de ellas son alteraciones de la propia fisiología del organismo, como la aparición de células alteradas o cancerosas, pero principalmente el sistema inmunológico va a ser activado por agentes microbiológicos. Y como ustedes ya están analizando en diferentes situaciones problemáticas, existen diferentes agentes microbiológicos que tienen diferente complejidad estructural, antigénica y de ciclo de vida, desde las partículas más pequeñas, que son los virus, hasta entidades biológicas muy complejas, como son los parásitos multicelulares, vermes que infectan al organismo. Y a lo largo de siglos y de muchos años ha existido una coevolución entre la respuesta inmunológica contra los diferentes agentes microbiológicos y los agentes microbiológicos per se, dado que el sistema inmune les impone una presión de selección para que solo sobrevivan aquellos que puedan evadir o minimizar la acción del sistema inmunológico, si no, el sistema inmunológico los hace desaparecer del sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando un microorganismo entra al organismo? Pensemos cómo se interrelaciona con el sistema de inmunovigilancia, cómo el individuo, en nuestro caso el hombre, organiza la defensa frente a esta infección. Entonces, en todos momentos el sistema inmune actúa de la misma manera. Las células se interrelacionan para lograr el mecanismo de eliminación de la misma manera. Y por otro lado, existen acciones que regulan el accionar del sistema inmune de manera tal que no sea el sistema inmune el que en definitiva, por eliminar el patógeno, daña al individuo y altere su estado de salud. Bueno, esas son acciones que tenemos que pensar ante la presencia de cada uno de los agentes microbiológicos.
microbiológicos. Entonces, nosotros hoy, a lo largo de la clase, vamos a identificar el accionar de la respuesta efectora, vamos a verificar las etapas reguladoras del accionar inmune a lo largo de las diferentes fases de respuesta, vamos a establecer características diferenciales de esta respuesta en relación con el agente inductor de la misma. Esta imagen ustedes ya la vieron con anterioridad. Ya hemos definido en las primeras clases que el patógeno generalmente es la presencia del patógeno generalmente está por fuera del organismo, es externa y está presente en el microambiente en que él vive. Y desde allí tiene que ingresar al organismo para producir daño. Lo primero que se establecen son barreras físicas y químicas que van a ir seleccionando a aquellos que no tengan capacidad de penetración. Una vez que se franquean todas estas barreras, el sistema de las células que constituyen a la inmunidad innata van a generar mecanismos que se asocian fundamentalmente con procesos inflamatorios, con la activación de células fagocíticas o citotóxicas en el caso de la eliminación por las células NK, y cuando la limitante de estas acciones no logra disminuir la capacidad replicativa del agente microbiológico y no logra eliminarlo, se establecen relaciones con las células linfáticas, las cuales los linfocitos se activan y generan una respuesta adaptativa que es específica y cuyos mecanismos de eliminación tienen mayor eficacia, sea a través de la producción de anticuerpos o sea a través de acciones mediadas por células. Para que se logre esta eliminación por parte del sistema inmune y funcione correctamente la respuesta adaptativa, la misma se divide en diferentes fases. Inicialmente, la respuesta inmunológica tanto de las células CD8 como las células CD4 y también de los linfocitos B inician una fase de expansión a partir de la cual la instalación de células efectoras logran la eliminación de la infección. Cuando el agente infectivo y los antígenos que inducen la respuesta desaparecen, las células inmunológicas actuantes entran en una fase de declinación, generando un control de la homeostasis del sistema y la aparición de células de memoria, es decir, que el antígeno interactúa con las células B directamente o con las células T a través de células presentadoras de antígeno. Esto logra la expansión de los clones linfocitarios B y T específicos para el antígeno. Esa expansión lleva luego a una diferenciación de las células con función efectora, si son los linfocitos B, a la diferenciación a células plasmáticas y la secreción de anticuerpos, y si son los linfocitos T, diferentes poblaciones de células efectoras que cumplirán un rol específico y vamos a repasar en un ratito. Estos mecanismos efectores no son siempre iguales, sino que son pertinentes a las características del patógeno y a la forma en que puede ser eliminado más rápidamente y más eficientemente. Cuando se logra la eliminación del patógeno a través del reconocimiento antigénico y los mecanismos específicos para cada situación, las células efectoras mueren por apoptosis y las células que no se diferenciaron a células efectoras, parte de ellas provenientes del mismo clon, se van a diferenciar a células con capacidad de reconocer nuevamente al antígeno en un estado de diferenciación más óptimo y llamamos a esta población células de memoria. Vamos a encontrar células de memoria tanto en el linaje B como en el linaje T. Y eso va a permitir que el individuo recupere su salud y esté protegido en un segundo encuentro con el antígeno. Bueno, a lo largo de la inmunidad innata,
nosotros ya vimos que según las características del microambiente en el que entra el patógeno se generan algunas diferentes alternativas de respuesta. Por un lado tenemos que a la entrada del patógeno pueden participar las células en primera instancia los neutrófilos y después las células fagocíticas, pero que en los diferentes tejidos vamos a encontrar linfocitos que denominamos linfocitos de la inmunidad innata o ILC, que se dividían funcionalmente en distintas poblaciones, ILC1, ILC2 e ILC3. Y estas células tienen la propiedad de secretar citoquinas y condicionar el accionar de las células en el microambiente en que se encuentran. Las células de la inmunidad innata de tipo linfáticas de tipo 1, los ILC1, constituyen a las células ILC1 secretoras de citoquinas propiamente dichas e incluyen a las células NK. Las células NK son las únicas que van a tener actividad citotóxica y ellas van a ejercer una acción preponderante de defensa en las primeras etapas frente a células infectadas por virus. Las células que corresponden a la población ILC1 secretoras de citoquinas fundamentalmente secretan interferón gamma y tumor necrosis factor, generando un ambiente proinflamatorio. En tejidos asociados a mucosas, la población de linfocitos de la inmunidad innata predominante son los linfocitos ILC2 y estos condicionan la secreción de interleuquina 4, interleuquina 5 y de esta manera dan un microambiente óptimo que favorece el accionar de células eosinofílicas para la eliminación fundamentalmente de parásitos multicelulares, de los helmintos. Y por último, la tercera población que condiciona el microambiente son las células ILC3, que son capaces de secretar fundamentalmente interleuquina 17, interleuquina 21 y van a generar un ambiente con alto reclutamiento de células neutrofílicas que son esenciales para la eliminación y el montaje de la respuesta frente a hongos y a bacterias extracelulares. También vimos anteriormente que la activación de las células fagocíticas condiciona el aumento del factor de transcripción NF-κB y este favorece la secreción de citoquinas, que las definimos como las citoquinas de la inmunidad innata o citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias corresponden a la interleuquina 6, a la interleuquina 5, a la interleuquina 18, a la interleuquina 12 y a las quemoquinas. Recuerden también que la interleuquina 1 y la interleuquina 18 para su secreción como proteína activa requiere de un clivaje intracelular, intracitoplasmático, que le otorga la capacidad de ser una proteína funcional luego de su secreción. Y que esta acción la ejerce una estructura bioquímica enzimática que denominamos inflamasoma, que se activa frente a la presencia de patógenos. Las acciones que permiten la eliminación de los patógenos en esta fase de la respuesta inmunológica como consecuencia de esta activación de la respuesta inflamatoria es el reclutamiento de células que luego de producir su actividad fagocítica a través de receptores de membrana que endocitan al patógeno, activan las vías oxidativas de oxígeno y de nitrógeno y esto condiciona su capacidad defensiva y de muerte del patógeno que formó parte primero del endosoma y después del fagolisosoma. Y que también estos intermediarios gaseosos de oxígeno y nitrógeno difunden a través de la membrana plasmática celular y permiten la acción citocida frente a bacterias extracelulares. En el caso de los virus,
Una vez que los virus han logrado unirse a su blanco tisular específico, las células los reconocen y comienzan dos acciones. Por un lado, la secreción de interferones por parte de estas células, los interferones de tipo 1 que van a modificar la capacidad replicativa del virus, dado que alteran la capacidad por parte de la célula de producir proteínas, y la acción de activación de las células NK, que se activan luego de que la célula altera la expresión de moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 en su superficie y la aparición de señales de daño o de peligro que condiciona la activación de los receptores de activación que están presentes en la superficie de las células NK. Entonces, sumada la acción de ambos receptores, la célula citotóxica secreta proteínas citotóxicas que van a inducir la muerte a través de la inducción de apoptosis. Pero también las células NK secretan per se interferón gamma. Y este interferón gamma que secretan las células NK y que pudo haber sido secretado por haber recibido mensajes de las células ILC1 que secretan interleuquina 12 o por la acción de macrófagos preactivados, hacen que el interferón gamma vuelva a actuar sobre los fagocitos, fundamentalmente células macrofágicas, y las células macrofágicas activadas aumenten su capacidad de captación de partículas virales libres y logren la eliminación del mismo en las vacuolas endocíticas que los ha introducido. Además, recordemos que existen no solo citoquinas como factores solubles en esta etapa, sino que existen sustancias de secreción por parte del hígado que denominamos colectinas, entre otras, o proteínas C reactiva, que también ayudan a la fagocitosis posterior de la partícula patogénica que está libre, y el sistema complemento. El sistema complemento, una vez que se activa, genera primero proteasas que dan una activación en cascada de los componentes inactivos para transformarlos en activos, y los componentes activos van a potenciar los mecanismos inflamatorios, van a favorecer a través de C3b la fagocitosis de las partículas por parte de los fagocitos en un fenómeno que se denomina ozonización, y van a generar mecanismos de citólisis de los agentes microbiológicos libres como son las bacterias extracelulares. Bueno, presten atención porque creo que cuando hablé de los ILC3 dije interleuquina 17 e interleuquina 21 y no es interleuquina 21, es interleuquina 22. La interleuquina 22, como ya habrán visto y vamos a repasar en un ratito, es responsable de la reparación de los tejidos, ¿sí? Así que bueno, después que se pasó la activación de estas células, las células fagocíticas, fundamentalmente las células dendríticas, son capaces de migrar a los ganglios linfáticos o a otro órgano secundario. Entonces allí se inicia la activación de la respuesta adaptativa propiamente dicha, a través de la activación de los linfocitos responsables de la inmunidad adaptativa, que son los que expresan receptores para el antígeno, y de esta manera la presencia del receptor antigénico hace que esta fase de la respuesta tenga alta especificidad, que sea específica. Entonces la respuesta adaptativa depende su iniciación del reconocimiento de estructuras que están presentes en los agentes microbiológicos y que denominamos antígenos. Las células se activan en los órganos secundarios y allí se genera la expansión del clon específico, tanto B como T,
Las células B terminan su diferenciación en células plasmáticas, sufren el fenómeno de switching de anticuerpos y aumento de la afinidad y se transforman finalmente en las células plasmáticas secretoras de anticuerpos, y los linfocitos T, además de expandirse, se diferencian en diferentes subpoblaciones funcionales que van a cumplir su rol por migración desde los órganos secundarios hacia los sitios periféricos donde se encuentra el foco inflamatorio, donde está el microorganismo que está produciendo el daño. Las células migrantes las denominamos linfocitos T efectores y ya fueron activadas por las células dendríticas desde su formación de célula naive, ahora en célula efectora, y van a tener que en periferia volver a reconocer al antígeno y volver a activarse para cumplir su rol funcional. La activación de las células T en el sitio donde está presente la anoxa es lo que va a facilitar la eliminación del patógeno. Las características de la respuesta que se dé en la periferia va a depender de cómo se inició la respuesta innata y cómo se diferenció las diferentes subpoblaciones celulares de células CD4 positivas. La célula CD4 naive interactúa con la célula dendrítica y el microambiente va a condicionar la calidad de respuesta que ella va a poder producir como célula efectora. Esa diferenciación hace que la célula CD4 naive sea altamente plástica, altamente adaptable a las circunstancias y a los requerimientos de la respuesta inmunológica. Las interacciones entonces y la secreción de citoquinas durante la fase innata direccionan el rol funcional que van a tener las células CD4 y entonces condicionan esa diferenciación a células efectoras. Ustedes ya vieron en la clase anterior que el microambiente de diferenciación de la célula CD4 naive puede ejercerse en diferentes microambientes en cuanto a la calidad de las citoquinas presentes. Cuando los niveles de interleuquina 12, interleuquina 18 y la presencia de interferón es alta, la célula empieza a expresar un factor de transcripción que se denomina TIVET, y va a tener unas señales de activaciones mediadas por STAT4 que va a permitir que esta célula active los genes que luego van a permitirle secretar las proteínas interleuquina 2 e interferón gamma. Estas células, vamos a seguirlo repitiendo, son esenciales para la eliminación de la respuesta frente a patógenos intracelulares, virus o bacterias que sean de hábitat intracelular o potencialmente intracelulares, si se las ha fagocitado. Si el contexto de la respuesta está dada por un perfil en el cual hay abundancia de citoquinas de tipo interleuquina 4, la célula, en lugar de activar el factor TIVET por defecto de que no hay interleuquina 12, interactúa y expresa un factor de transcripción que se denomina GATA3, y eso va a condicionar a que ella tenga una respuesta con secreción de interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13 y potencialmente interleuquina 9, interleuquina 22. Y estas células van a ser responsables de modular la respuesta de otras células o de producir determinada calidad de anticuerpos que va a ser necesaria para la eliminación de parásitos extracelulares como son los helmintos. Y a su vez, este perfil de colaboración de la célula CD4 va a regular, como vamos a ver más adelante, la respuesta de hipersensibilidad denominada hipersensibilidad inmediata, que constituye los procesos alérgicos. En otros ambientes inflamatorios
en el que no se expresan altos niveles de interleuquina 12, pero participan otras citoquinas como la interleuquina 6, la interleuquina 21 y la interleuquina 23, las células sufren una diferenciación por expresión de un factor de transcripción que se denomina ROR-gamma, que lo que condiciona es la secreción de interleuquina 17 en distintas isoformas e interleuquina 22. Estas células son muy importantes porque reclutan enormes cantidades de neutrófilos al sitio inflamatorio, y son los neutrófilos los encargados de producir la eliminación de bacterias extracelulares a través del aumento de la producción de productos de oxidación, ¿sí? Ellos tienen un estallido respiratorio muy grande de una magnitud muy grande cuando se activan, y secretan grandes cantidades de componentes activos de oxidación. Y una cuarta forma de diferenciación que van a adquirir las células se produce dentro del órgano secundario, sean los ganglios o sean los tejidos asociados a mucosa, en el cual las células CD4 se diferencian a un perfil que denominamos células T foliculares, células helper foliculares, que no emigran una vez que se diferencian efectores hacia la periferia, sino que se mantienen en el órgano secundario y van a ser responsables de la colaboración entre los linfocitos B y linfocitos T, como vieron previamente. Es decir, que la célula CD4 naive tiene una plasticidad que le permite, en función de las condiciones del microambiente, como está indicado ahí de las diferentes citoquinas, adquirir diferentes estadios efectores funcionales. Estas se pueden diferenciar en células TH1, TH2, TH17, TH foliculares, y en ambientes en que existen citoquinas inmunosupresoras pueden transformarse en células reguladoras de la respuesta inmune, como son las células T reguladoras, secretoras de transforming growth factor beta e interleuquina 10, y las células reguladoras de tipo TH3, que residen en los tejidos periféricos. Entonces, a la imagen que ven en la parte inferior izquierda se vuelve a repetir este grado de diferenciación que fuimos marcando. Presten atención a cuáles son las citoquinas que caracterizan fenotípicamente a las diferentes subpoblaciones. Esto en algunos momentos lo van a requerir para poder explicar adecuadamente los mecanismos efectores de defensa. Las células que se han diferenciado y que tienen capacidad de secretar los diferentes paquetes de citoquinas como células efectoras funcionales tienen que dirigirse desde el órgano secundario hacia el sitio periférico. Y para eso van a expresar en su membrana receptores para quimoquinas. Cada subpoblación de células CD4 efectora está caracterizada por un particular por la expresión particular de un receptor de quimoquina en la superficie de la membrana celular. Y eso hará que, dependiendo de la quimoquina que se está produciendo en el sitio periférico donde está la infección, ellas logren alcanzar y llegar a ese sitio para cumplir su rol efector funcional. ¿Se entiende? La expresión y diferenciación de una población y de otra a lo largo del inicio de la respuesta adaptativa y a posteriori en la fase efectora va a conducir a que la calidad de la citoquina que secreta la célula condicione el accionar de otras poblaciones. Las células
TH17, que eran las que producían interleuquina 17 propiamente dicho, e interleuquina 22, tiene la capacidad a través de citoquinas de frenar la diferenciación y activación de las células T reguladoras. Quiere decir que cuando se requiere que trabajen en gran medida estas células, las células T reguladoras que inhibirían la respuesta tienen frenado su accionar. De manera recíproca, las células TH1 bloquean el accionar de las células TH2 y las células TH2 bloquean a través de la secreción de sus citoquinas el accionar de las células TH1. Y esto hace que en esta competencia y esta acción antagónica de las citoquinas se regule cuál es la población que debe preponderar en el mecanismo defensivo en un sitio de infección dada. Después vamos a recordar un poquito esto cuando hablemos de los mecanismos regulatorios. Entonces, a modo de resumen, tenemos diferentes poblaciones efectoras funcionales TD4 que tienen un perfil característico de citoquinas de secreción, que son las que venimos mencionando y están presentes en esta tabla gráfico, que eso va a definir las acciones inmunológicas que se van a estar dando en el sitio de infección. Para TH1, activación y acción colaborativa de los anticuerpos IgG, los mecanismos de defensa contra bacterias o microorganismos intracelulares, virus y bacterias o protozoarios. El perfil TH2 con secreción de citoquinas que permiten la activación de eosinófilos, la producción de IgE, la activación de macrófagos de tipo 2, que son macrófagos que se encargan de la reparación tisular, y van a estar presentes todos estos componentes inmunológicos en la respuesta que se dé frente al mintos. Y el tercer subset colaborador, que son las TH17, que van a activar fundamentalmente a neutrófilos, pero también a algunas células monocíticas a través de la respuesta inflamatoria local, y eso va a ser importante en la respuesta frente a bacterias extracelulares u hongos. Cuando las respuestas de estas subpoblaciones celulares no se regula adecuadamente, existe una exacerbación de su accionar. Y como vamos a ver en la segunda parte del curso, cuando veamos parte de las inmunopatologías que se pueden desencadenar en un organismo, las células TH1 y TH17 su sobreactuación están relacionadas con el accionar y desarrollo de respuestas autoinmunes que producen daño tisular y están en algunos casos asociados a infecciones por bacterias extracelulares de manera crónica, y el perfil TH17 va a estar asociado con una hipercapacidad de respuesta, lo que denominamos hipersensibilidad, particularmente en cuadros de patologías alérgicas. La inducción de la respuesta, que está dada en estos gráficos que ustedes ya vieron anteriormente, en el cual la presentación antigénica por parte de la célula dendrítica y el microambiente condicionante de secreción de citoquinas activa la diferenciación de células de un perfil TH1, va a llevar a que las funciones efectoras estén mediadas por el macrófago y por la producción de anticuerpos de isotipo IgG, y va a estar dirigida a este perfil TH1 al accionar de patógenos intracelulares, los cuales serán susceptibles a los mecanismos citotóxicos que median los linfocitos CD8, los linfocitos citotóxicos, o las células NK, o la célula o el accionar de macrófagos y mecanismos que implican a los anticuerpos con capacidad ozonizante y activadora del sistema complemento. Por el contrario, en aquellas condiciones en las cuales predominan
la citoquina inflamatoria interleuquina 6, interleuquina 1, que lleva a una diferenciación de las células CD4 a un perfil TH17, hará que estas células secreten abundante cantidad de interleuquina 17 y de interleuquina 22, que ejercerán funciones para la posible eliminación de patógenos extracelulares que son susceptibles a los mecanismos inflamatorios por ellas desarrollados, a la atracción de neutrófilos que son capaces, junto con los monocitos, de fagocitar y eliminar al patógeno, y a la acción de la interleuquina 22, que activará los epitelios y permitirá entonces que se secreten péptidos con actividad antimicrobiana, junto con la capacidad de mantener la integridad de los tejidos. La inducción de un perfil TH2 va a estar dada en un contexto de alta cantidad de interleuquina 4, y eso va a generar una diferenciación por default de células que son capaces de secretar la propia interleuquina 4, interleuquina 5 o interleuquina 13, y esto llevará a la producción de IgE, que acompañará la acción biológica de células capaces de eliminar a helmintos extracelulares, como son los eosinófilos. Entonces, patógenos de estas características requieren de la acción de células con acción proinflamatoria y tóxica, y utilizan la participación de anticuerpos del isotipo IgE para favorecer el reconocimiento del patógeno. Bueno, empecemos a analizar el accionar periférico de los linfocitos T efectores. Vamos a definir entonces los mecanismos celulares de defensa mediados por linfocitos T colaboradores y citotóxicos como efectores celulares. Las funciones efectoras de los linfocitos T se cumplen a nivel periférico. Las acciones van a estar dadas particularmente por las células CD8 citotóxicas, que ustedes recuerden que son las que reconocen péptidos en el contexto de moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, es decir, a nivel periférico en cualquier célula del organismo. Cuando reconozcan al péptido derivado del patógeno o la proteína alterada de una célula cancerosa, ellos lo que van a hacer es sensar la presencia del péptido a través del receptor de superficie que poseen en el contexto de clase 1, y eso va a gatillar acciones de eliminación de la célula infectada a través de un mecanismo de citotoxicidad directa. Las células CD4 van a cumplir diferentes roles según las características de diferenciación que hayan adquirido en el órgano secundario. Las células TH1, que eran aquellas que podían secretar principalmente interferón gamma, a través del interferón gamma van a activar a los macrófagos. Entonces, la célula efectora final del mecanismo de eliminación va a ser el macrófago, el fagocito, que se vuelve a activar en la respuesta adaptativa. La especificidad de la respuesta va a estar dada cuando el linfocito T, CD4 positivo, reconozca péptidos derivados del patógeno en el contexto de clase 2. Y esto puede ser en cualquier célula hematopoyética, de origen hematopoyético, que naturalmente expresan antígenos de clase 2, o en algunos tejidos que hayan sobreexpresado de manera alterada esta molécula, el antígeno de histocompatibilidad de clase 2. Pero fundamentalmente la acción va a estar dada sobre fagocitos que hayan incorporado el patógeno. Las acciones de las células T17 se van a dar por activación de estas células en la periferia y la secreción de las citoquinas pertinentes para la activación del neutrófilo. Entonces, las acciones depurativas del patógeno van a estar mediadas por la presencia del patógeno. Y las células TH2 van a colaborar en la
aparición de los anticuerpos responsables de la muerte de algunos agentes nocivos, como son los helmintos, a través de la unión de los anticuerpos IgE a los antígenos y después su interacción con otros tipos celulares. Por último, vamos a encontrar a nivel periférico células T reguladoras. Vamos a hablar con más detalle más adelante de las células T reguladoras, pero en los tejidos el rol fundamental que van a cumplir estas células es secretar citoquinas inmunoreguladoras negativas o inmunosupresoras, para que el accionar de todas las células que yo mencioné antes no se exacerbe y eso conduzca al daño del órgano en el que se está desarrollando los mecanismos efectores de defensa. Entonces, las células CD4, las células CD8 que se diferenciaron en el órgano secundario, en este ejemplo el ganglio, como se puede ver en la figura del lado izquierdo, van a emigrar del órgano secundario. Ustedes recuerden que se empieza a secretar, a expresar en las células que ya diferenciaron los receptores para quimoquinas que permiten la leucoquimiotracción y se pierden moléculas de adhesión que hacen que se retenga dentro del órgano secundario, y entonces en estas condiciones las células van a migrar. De todas las células que están migrando en un momento dado, mayoritariamente las células van a ser las específicas para las células que fueron activadas durante ese periodo de tiempo y que van a corresponder al antígeno que está infectando al organismo, ¿sí? Antígenos derivados de los patógenos que están infectando al organismo. Entonces, las células migrantes y que van a entrar en circulación con marcadores de células efectoras, casi en su totalidad van a ser células que tienen receptores para reconocer al antígeno en periferia. Van a migrar a través de los vasos y de las arterias y van a llegar a los sitios de inflamación. En los sitios de inflamación los endotelios están activados por el proceso inflamatorio y va a haber moléculas que van a retener a las células que venían circulando en esa localización anatómica y las células van a transmigrar hacia el tejido circundante, lo que denominamos la periferia inflamatoria, el sector periférico inflamatorio. Y allí van a migrar tanto las células CD4 como las células CD8. Fundamentalmente las células CD4 van a tener acción colaborativa sobre macrófagos, que ahora lo vamos a analizar en el slide de la derecha, y las células CD8 van a tener acciones citotóxicas, redundante con las acciones citotóxicas que durante la etapa inicial de la respuesta estaban dando en ese lugar las células NK. Las células CD4 positivas, que podrían ser TH1, TH2 o TH17, pero en este caso, como estamos hablando de su interacción con el macrófago, son TH1, reconocen al antígeno que lo está presentando el macrófago nuevamente, no necesitan de dos señales, con la señal dada por la presencia del epitope antigénico y una señal adicional que denominamos ICOS se escribe, pero no necesitamos ahora la molécula CD28. Eso da la señal de activación de la célula CD4. Y como lo que sabe hacer es secretar citoquinas, secretará citoquinas que van a activar al macrófago, en este caso interferón gamma. Como ella se activó, además en su superficie expresa un ligando de la molécula CD40. Y como el macrófago residente está formando parte de la respuesta inflamatoria y ya reconoció que hay un patógeno, está expresando la molécula CD40. Entonces, la doble interacción de el reconocimiento del antígeno más la molécula CD40 ligando con CD40, que hace que las células TH1 secreten citoquinas, principalmente tumor necrosis factor e interferón,
va a activar a los leucocitos residentes, fundamentalmente a los macrófagos, pero accesoriamente a los eosinófilos, si hubiera en el lugar. Y la acción de estas células va a llevar a la destrucción del patógeno que está dentro de uno u otro tipo celular. Cuando termina la eliminación, habrá señales que lleven a la muerte de estos linfocitos CD4 efectores para que se concluya su accionar. El mecanismo efector que está mediado por los macrófagos va a estar dado por la activación y liberación de componentes microbicidas, fundamentalmente los compuestos derivados de oxígeno o los oxidantes derivados del oxígeno y del nitrógeno, de enzimas con capacidad degradativa y mediado a través de la producción de anticuerpos de tipo IgG, la unión de IgG a potenciales antígenos liberados de la bacteria infectante, van a activar el complemento, van a liberar el fragmento C3b que se va a unir por la superficie del patógeno, y eso va a favorecer la opsonización. Los anticuerpos de tipo IgG también favorecen la opsonización, entonces las bacterias que estén dentro del patógeno ahora, del macrófago ahora, van a ser eliminados por mecanismos de toxicidad intrínseca de la célula. Las células Th17 secretan interleuquina 17 que activarán el reclutamiento de neutrófilos. Los neutrófilos presentes en el sitio inflamatorio ante la presencia de interleuquina 17 se activan, van a adquirir capacidad de activar los mecanismos oxidativos intracelulares, van a potenciar la respuesta inflamatoria y van a producir la eliminación del patógeno que se encuentra en el hábitat extracelular. Y la interleuquina 12, que también se libera por parte del 22, que también libera parte de estas células, van a actuar sobre los tejidos epiteliales, y las células epiteliales van a liberar péptidos antimicrobianos, como habíamos dicho en la fase de la respuesta innata, por ejemplo, defensinas, y estas proteínas van a permitir colaborar en la acción destructiva de las bacterias extracelulares. Además, se van a secretar péptidos que van a actuar como reparadores del daño tisular periférico. Las células CD8, que se diferenciaron y amplificaron, como se ve en la parte superior de estos dibujitos, de estos gráficos, en el órgano secundario, van a migrar hacia la periferia. Cuando lleguen al sitio o al tejido dañado que tiene señales inflamatorias, las células van a transmigrar hacia el espacio intersticial y van a entrar en contacto con las células infectadas que están presentes en los diferentes órganos. Supongamos que si esto fuera un hígado infectado por virus hepático, causantes de las hepatitis, la célula hepática en la superficie, como se ve en el dibujo, expresan las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, péptidos derivados del virus. Eso va a permitir que el receptor de superficie específico de la célula T reconozca la presencia de la noxa. Se van a dar señales de conjunción o cognat de una célula con la otra, afianzado por las moléculas de adhesión. Esa instancia hace que, si se mantiene durante un cierto tiempo, algunos minutos, se gatillen señales intracelulares en las células CD8 que va a liberar las proteínas con acción citotóxica. En ese momento que se liberan las proteínas, la célula CD8 se retira o se desune del tejido, y son las proteínas citotóxicas las que empiezan a producir el daño sobre las células infectadas, conduciendo a la muerte.
Esa muerte, como vamos a ver enseguida, se va a dar por mecanismos de inducción de apoptosis directa o por otro mecanismo alternativo que se denomina de interacción Fas-ligando, para lo cual las células CD8 durante su proceso de activación expresan la membrana, además del receptor para el antígeno, la molécula ligando de Fas. Y la célula dañada, como una señal de alerta de que ella está infectada o alterada, va a expresar en su superficie la proteína Fas, que es una proteína miembro de los receptores de TNF. Entonces tenemos un segundo mecanismo alternativo de reconocimiento del daño. Esto que estoy comentando para las células CD8 también se puede dar para las células NK, nada más que en ese caso no tenemos un receptor de reconocimiento antigénico, sino solamente receptores de activación que reconocen el daño, o la proteína Fas ligando sobre la célula NK que reconoce la señal de alerta dada por Fas. Entonces, la acción citotóxica se va a dar entonces por la liberación de proteínas denominadas proteínas citotóxicas, que las producen las células CD8 positivas, efectores CD8 positivos, y alternativamente las células NK. Estas proteínas pueden generar la polimerización de perforina, generando un poro de ataque a la membrana que permite el traspaso de granzima y granzima también puede entrar a la célula a través de un receptor específico para el aminoácido serina, y de cualquiera de las dos maneras se va a formar una vacuola intracelular que contiene granzima y perforina, que se va a ir liberando hacia citosol. Esto va a encontrar por un lado a la mitocondria y por otro lado va a activar algunas caspasas. Este mecanismo de activación también la puede dar la célula NK de manera directa, o cuando hay anticuerpos, que es la fase de la respuesta adaptativa en que actúan las células NK, la célula NK, a través del receptor para FC, que es el CD16, une anticuerpos específicos para los antígenos, y ahora a través del anticuerpo reconoce específicamente al agente infectivo y gatilla un mecanismo similar al que estamos describiendo, que lo podemos ver en esta siguiente diapositiva. Entonces hay un mecanismo intrínseco de activación de la apoptosis mediado por mitocondrias, que depende de la llegada de granzima y perforina al interior de la célula, y esto condiciona una desestabilización de la familia de sensores BCL2, que a su vez lleva a una despolarización mitocondrial que permite la liberación de citocromo. Esto, a través de la proteína APAF, va a generar un complejo que permite la activación de la caspasa C3, de la caspasa 3, y esa activación va a llevar a que se activen en el interior del núcleo endonucleasas que van a contribuir a la degradación del ADN y a la inducción de los cuerpos apoptóticos. Un camino alternativo es el camino de la muerte por receptores Fas ligando, o alternativamente por la unión de TNF a receptores para TNF. Fas ligando va a pertenecer a la célula CD8 o a la célula NK, y el TNF lo va a liberar o la célula CD4 o la célula CD8, y de esta manera la interacción de estos receptores que utilizan una proteína adaptadora que se denomina FAD-D, que es la proteína adaptadora de la inducción de muerte, va a llevar a la activación de la caspasa 8, que va a llevar a la activación de las caspasas ejecutoras, y que entonces va a repetir el camino de inducción de muerte común a la vía que mencionamos anteriormente. Cuando la célula se muere y empieza a generar estos cuerpos apoptóticos, la membrana externa expone fosfatidilserina, y son los receptores scavenger presentes en los fagocitos que van a reconocer estos cuerpos apoptóticos y lo van a degradar luego de su fagocitosis.
Recordemos que dentro de la célula estaba, por ejemplo, partículas virales, infectivas. Entonces en esos cuerpos se envuelve y se elimina de esta manera al virus. Nosotros conocemos que los procesos infecciosos agudos se resuelven en 7 a 14 días. Ahora estamos viendo en la infección por COVID-19 que se tardan 20 días, en los cuales el sistema inmune, ejerciendo todos estos mecanismos que nosotros estamos detallando, destruye y elimina el patógeno. Esa es la condición que se cumple en la imagen que vemos a la izquierda. Esa es una resolución de una infección durante un proceso, por ejemplo, viral, en el cual se produce, como dijimos antes, la expansión clonal específica, la acción de las células efectoras, que son las rojas, cuyos marcadores están indicados en la tabla y donde se muestra la capacidad productiva, en este caso para una célula CD4-TH1 de interferón gamma, tumor necrosis factor alfa e interleuquina 2 y células citotóxicas que generan la respuesta protectiva con eliminación del patógeno, la generación de células de memoria, y que ante una segunda llegada del antígeno, las células de memoria se reactivarían para ejercer un nuevo ciclo de eliminación del patógeno. Si ustedes miran a su vez que hay un cuadro del lado de la derecha que tiene las mismas ordenadas al origen y los mismos tiempos, van a ver que el perfil distributivo de las poblaciones celulares no es el mismo. En este caso tenemos, igual que en el caso de la izquierda, células naive, pero no vemos el pico expansivo de diferenciación de las células que vemos en el caso anterior. Hace menos de una década se identificó que las células inmunológicas, cuando el antígeno no se logra eliminar, se encuentran constantemente en una etapa de activación. Y que esa sobreactivación nunca resulta en una diferenciación efectora efectiva de las células que van a actuar, sino que entran en un estado que se denominan de células exhaustas, células que ya no pueden responder, como aquel que corrió una maratón, pero como tiene que seguir corriendo y seguir corriendo, llega un momento en que no tiene capacidad de respuesta sus músculos. En este caso, los que no tienen capacidad de respuesta son los linfocitos. Y estos linfocitos, lo que les empieza a pasar es que no pueden secretar niveles adecuados ni de citoquinas ni de proteínas citotóxicas. Y ellos, con el tiempo, si ustedes miran el grafiquito, cada vez son menos. Y cada vez, pintadito en color negro, se ve que tienen características que se los denominan de tener en un estado de extenuación severa. Y si miran un poquito más la tabla, van a ver que son incapaces de secretar citoquinas. Por lo tanto, en esas condiciones, las células dejan de ser funcionales. Son células que están presentes, uno me diría que hay células CD4 y CD8 en el pool de linfocitos circulantes, pero no tienen características de las células efectoras. Entonces, las células en estas condiciones, como se ve en este gráfico de la siguiente diapositiva, y esto fue estudiado principalmente para infecciones virales crónicas, las células, si miran el detalle de las características de cada una de las células funcionales, aquellas que producen citoquinas, que pueden producir citotoxicidad y que tienen alta capacidad de proliferar, por lo tanto, en la fase efectora primaria no van a entrar en apoptosis. Después sí, como vimos antes, cuando ya controlaron la infección.
las células empiezan a desdiferenciar funcionalmente y esa desregulación funcional los lleva al estado de estar exhaustos de manera severa. Y en esas condiciones, que es un proceso que se va dando gradualmente a lo largo de la infección crónica, cuando la infección crónica se mantiene, las células dejan de ser funcionales. Las células exhausted cell, como se las denomina universalmente, no tienen capacidad para producir una respuesta efectora, no producen proteínas, no las secretan. Empiezan a expresar en su superficie proteínas que denominamos receptores inhibitorios de la respuesta inmunológica, que los vamos a analizar en un detalle enseguidita, y son fácilmente capaces de entrar en un proceso apoptótico, por lo tanto se van perdiendo. Y el individuo pierde la capacidad de respuesta frente a la infección. El agente infeccioso que indujo esta respuesta se mantiene de manera latente dentro de su órgano blanco y por lo tanto la infección no se resuelve, pero él tampoco le produce daño al organismo, porque si le produce un daño intenso al organismo, el organismo entra en enfermedad y él también moriría. Entonces, estas son las condiciones que se dan en una infección crónica que puede estar dada fundamentalmente por infecciones crónicas virales, por infecciones crónicas por parásitos, por ejemplo el Trypanosoma cruzi, o infecciones crónicas por bacterias de hábitat intracelular. Cuando se reconoció este fenómeno y se lo estudió, se vio la forma de reactivar a las células, de volverlas funcionales. Y ese fenómeno que se denomina rejuvenecimiento de las células extenuadas, de los linfocitos de exhausted cells, hace que se permita que las células, si se logran recuperar, aumenten su capacidad proliferativa, logran expandir a este clon funcional, aumenten la capacidad de secretar citoquinas o proteínas citotóxicas y de esta manera volver a lograr el control de la infección viral. Para reprogramar las células existen diferentes estrategias. La más utilizada es la producción de anticuerpos bloqueantes para proteínas, citoquinas, que son reguladoras negativas de la respuesta inmune, porque acá hay que potenciar la respuesta inmune, entonces anticuerpos anti-interleuquina 10 o anti-leuquina 10, el receptor para interleuquina 10, y anticuerpos que bloquean las señales inhibitorias, que denominamos anticuerpos anti-PD1, anticuerpo antiligando de PD1, anticuerpo anti-TIM3, anticuerpos anti-CTLA4 o anticuerpos anti la proteína LAG3. Estos anticuerpos van a bloquear señales inhibitorias, entonces va a permitir que progrese la respuesta inmunológica. Y por último, para aumentar la potencia de supervivencia celular, hay citoquinas como la interleuquina 2, la interleuquina 7 o la interleuquina 21 que van a generar señales antiapoptóticas y va a favorecer ese proceso de reprogramación y de expansión de los clones que fueron revigorizados o reprogramados. En cuanto al accionar de los linfocitos B se diferencian a células plasmáticas, pero requieren de la colaboración del linfocito TCD4 positivo para lograr señales, la segunda señal de activación en la expansión clonal y lograr un switch para lograr la inmunoglobulina más adecuada para la respuesta, para los mecanismos de respuesta efectora y también para aumentar la
afinidad de los anticuerpos, que es un prerequisito para cumplir su rol como agentes neutralizantes de la infección. Los patógenos extracelulares van a ser susceptibles a la acción de muchos tipos celulares dependiendo de la presencia de anticuerpos. Entonces, se van a generar anticuerpos de diferentes isotipos para controlar la respuesta frente a patógenos intracelulares, como son bacterias o helmintos, y en este caso particular de los helmintos requerimos que la diferenciación de las células CD4 efectoras sean de un perfil TH2, que estas células produzcan interleuquina 4 e interleuquina 13. La producción de interleuquina 13 va a favorecer la respuesta en anticuerpos del isotipo IgE en el humano o de IgG1 en el ratón, que estos anticuerpos van a permitir la unión a células eosinofílicas y a mastocitos. Entonces, una vez que se une el anticuerpo a estas células, a través de este anticuerpo la célula reconoce la presencia del patógeno, las células se activan, liberan proteínas proinflamatorias, como vamos a ver más adelante, y enzimas con capacidad degradativa de la cutícula del parásito. Además, se activan las células intestinales, aumentando la secreción de mucus y logrando que el intestino tenga un mayor movimiento peristáltico a través de la estimulación de la musculatura lisa, y esto también va a contribuir a la eliminación del patógeno. Por otro lado, la presencia de interleuquina 4 va a activar de una manera diferencial a los macrófagos. Estos macrófagos se denominan macrófagos de estirpe M2 y son macrófagos que, al estar activados de una manera alternativa, porque en este caso es por interleuquina 4 o interleuquina 13, tienen la particularidad de no producir radicales de oxígeno y secretar altos niveles de enzimas con capacidad para estimular a los fibroblastos y que estos produzcan la reparación del tejido.